Migrantes Imaginarias, un diálogo del ciclo Receptar y Mezcladís con Fátima Saeb, Rocío Quilahuamán, Ayvín Bruno y Sara Guerrero, moderado por Belén López Peiró. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches a todas, todos, todes. Quiero invitar a las participantes de la tertulia a ir viniendo, a sentarse acá. Son 4. Rocío, Fátima, estás muy cerquita. Ayvín, Sara. Así arrancamos. Escribí algo muy breve sobre lo que para mí es, pensando en el título de esta mesa, Migrantes Imaginarias. El imaginario es para mí el territorio en el que navego como escritora. El punto de partida de todas y cada una de mis obras. El conjunto de representaciones, símbolos, ideas, conformada por la experiencia de vida, por la historia y por la historia de las personas que me encuentro, ¿no?, a medida que pasa el tiempo. Es lo que me desvela por la noche con el cuerpo asustado mientras mi hijo duerme. Es lo que puebla las pesadillas, los miedos más intensos, pero también los deseos más profundos. La migración trastocó el imaginario, trastoca el imaginario. Las fronteras se amplían, ahora hay mar y montaña donde antes había llanura. Otras lenguas emergieron, la identidad se torció, la mirada se amplió al igual que la distancia. Hay personas que queremos que están muy lejos y hay otras también que están muy cerca. La vida cambió y yo también, y lo que escribo también. Ya no miro, ni leo, ni sueño, ni pienso, ni huelo, ni escribo, ni hablo, ni creo, ni temo, ni narro lo que narraba antes. Para mí es imposible. La migración alteró el imaginario para siempre y ya no hay vuelta atrás. Al menos no para mí. Por eso le propuse a Martín el título de esta mesa, Migrantes Imaginarias, para poder hablar con 4 artistas, ¿no?, que entrelazan su migración en sus procesos creativos. Empiezo por orden. En la esquina está Sara Guerrero. Muy bien. Sara Guerrero nació en Ciudad de México en el 94. Es escritora y creadora escénica, autora de Eusonomonte, narración que cuenta el viaje de vuelta de los antepasados de América a un pequeño pueblo gallego entre las montañas. Colabora recurrentemente en Pícara Magazine, lean sus columnas, las recomiendo mucho. En una entrevista, a modo de síntesis, me gusta leer un poco las entrevistas que hicieron. En una entrevista, en una columna en Pícara, Sara escribe: yo no soy la misma que era antes de emigrar. En cuanto crucé la frontera cambió mi forma de hablar, de caminar, de mirar a las demás personas. Me hice mexicana cuando salí de México y llegué al Estado español. Sigo con Fátima. Fátima nació en Marruecos en el 95, es poeta y activista. Acaba de publicar Madres Migrantes, traducida por sí misma al catalán, y aprovecho este momento para señalar que acá abajo está un librero amigo vendiendo alguno de los libros y lo pueden encontrar ahí. En una entrevista, Fátima dice: Barcelona me ha dado mis alas, aunque mis raíces están en Marruecos. Rocío Quilahuamán nació en el 94 en Lima, Perú. A los 11 años migró con su familia a Barcelona. Cuenta historias, yo creo que a través de múltiples plataformas, o sea, a partir de animaciones, de ilustraciones, y también en su libro Marrón, que es un libro que escribió pensando que al compartir su historia, las otras niñas marrones, migrantes o hijas de migrantes podrían sentirse menos solas. En una entrevista le preguntan: ¿hasta qué punto te marcó tus orígenes, tu realidad como migrante? Rocío responde: me ha marcado mucho, es una constante, no puedo escapar de eso.
Bueno, y Aivin, que te tengo acá al lado, es venezolana, vocalista de Las Caramba, una de las bandas de música que mayor proyección tiene en el panorama actual de Barcelona. También está conformada por otras mujeres migrantes de distintos países. Aivin se marchó de Caracas, Venezuela, por los conflictos sociales y políticos. En una entrevista dice: en Venezuela había empezado a componer temas, pero empecé a tocar salsa y a dedicarme a ella cuando aterricé en Barcelona. Así que bueno, muchas gracias por estar acá. Somos varias, pero la idea es que hacer algunas preguntas disparadoras para que podamos conversar. Ahora vemos si funciona el otro mic. Pero a partir de esto, de las presentaciones y de la introducción, saber justamente empezar, el punto de partida es cómo influye o cómo influyó en ustedes, en cada una de ustedes particularmente, el proceso migratorio, la amplitud de fronteras en sus propios procesos creativos, en sus obras. No sé quién quiere arrancar. ¡Ay! Me tocó de primera, ¿no? Me tocó de primera. Ay, Dios mío. Y aguanté mientras estabas leyendo para no llorar, porque, pues, en mi caso, yo no decidí migrar. Mi madre lo vio claro y me dijo: se tienen que ir. Dicho esto, pues siempre soñaba con vivir en mi país y viajar un montón, hacer música, pero como estar radicada en mi país porque me encanta. Y la situación político-social que todos conocemos, gracias a los medios de comunicación, hizo que junto con mi hermana y yo viniéramos aquí. Mi hermana está al final de la sala y al final de la tertulia tendremos un concierto muy bonito. Y tuve la suerte de estar acompañada con ella. Y digo suerte porque muchas veces pensé: me devolvería si no estuviera mi hermana. Me devolvería por el clima, por mi gente, por la cercanía. Yo llegué a Barcelona y no sabía que se hablaba catalán. Inculta, claramente. Pero fue un choque muy, muy radical el hecho de que yo me expresara de una manera y se me contestara en otro idioma totalmente. Y repitiera de nuevo y me expresara o manifestara mi no entendimiento a lo que se me estaba refiriendo, a la persona que estaba hablando conmigo. Y en ese momento mi cabeza dijo: no vas a volver y vas a aprender catalán y vas a seguir para adelante como te ha enseñado tu madre, como te ha enseñado la vida. Y tienes a tu hermana, cosa que ahora quisiera saber también si ellas estuvieran acompañadas o no. Pero de haberlo hecho sola, no sé, nunca lo sabré. Pero creo que no lo hubiese logrado. Y con eso quiero decir que en mi caso, mi proceso migratorio fue por opción de otra persona que me quería cuidar, que en este caso sería mi madre, que nos quería cuidar a las dos. Entonces no fue decisión propia. Fue como, me toca hacerlo, incluso me molesté con mi madre. Ahora le agradezco porque Barcelona me dio una amplitud cultural, social. Me dio personas que a lo mejor estando en Venezuela no hubiese conocido nunca. Me dio la oportunidad de conocer a más mujeres con la misma historia que yo o con el mismo sendero y camino recorrido por mí, pero
con otros orígenes. Y por eso creo que en mi caso fue muy, 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 muy duro. En Venezuela no hay un invierno, no hay invierno como tal. Yo aprendí a ponerme unas medias con 20 años. Aprendí a vestirme con 3 capas con 20 años. Entonces, a lo mejor, no sé, con 5, si lo hubiese aprendido con 6, con 10, para mí, pero después de 20 años sintiendo el calor en mis carnes, y para mí vivir un invierno de 17 grados era como, Dios, no puede ser. Entonces, bueno, no me alargo, cedo el paso, no sé a quién. Vamos de nuevo. Sí. Bueno, a mí me pasa como a ti, yo tampoco decidí venir a Barcelona. Y de hecho he estado dándole muchas vueltas a esto desde hace un par de años, porque es verdad que es importante, ¿no? En plan, no decides... Hay mucha gente que sí que migra de mayor y sí que yo... O sea, he hablado con gente que dice, no, yo sí que vine a Barcelona para tal, pero yo de repente es como, no, yo llegué a Barcelona con 11 años en 2005, era niña, preadolescente además, entonces ahora justo en 2025, es decir, este año, hago 20 años viviendo aquí, con lo que ya he vivido el doble casi en Barcelona que en Perú. Y eso es una cosa que, como bien decía yo a través de ti, que es una cosa que me va a perseguir siempre y que me gustaría... Bueno, yo intento escapar de eso, pero es que siempre va a estar presente y estoy aprendiendo como a convivir con esa idea, ¿no? Que además lo mío es como súper enrevesado porque no solo no lo decidí yo, sino que lo decidió la amante de mi padre. O sea, ya es como una telenovela mexicana mezclada con todo. O sea, la amante de mi padre se vino a vivir a Barcelona, entonces mi padre la persiguió a Barcelona, entonces toda la familia se vino a Barcelona, o sea, ya es como una telenovela total, ¿no? Pero yo hay una parte en la que, o sea, tengo 31 años, entonces es esto, ¿no? Miro mi vida y pienso, o sea, yo he vivido la parte de mi vida más importante aquí, entonces para mí Barcelona es muy importante. Y a mí Barcelona me ha dado una libertad que yo creo que en Lima, en las condiciones en las que vivía mi familia, no habría tenido, ¿no? Yo con 11 años llegué, fui al cole, aprendí catalán súper rápido porque a los 11 años tu cerebro como que aprende idiomas súper rápido, no es porque yo sea muy inteligente, simplemente cuando eres niño aprendes idiomas súper rápido. Lo aprendí súper rápido. De repente tenía como este conflicto, ¿no? Que de repente en el cole hablaba como hablaban el resto de los compañeros de clase. Decía, ¿cómo estáis? Este es vuestra clase, no sé qué, pero luego en casa éramos mi madre, mis hermanas y yo y todos hablábamos peruano. Entonces yo vivía en una doble vida que dice Gabriela Wiener muchas veces, ¿no? Tenía una doble vida que era mi vida con mi familia, mi vida peruana y luego mi vida catalana en el colegio con mis amigas y tal, ¿no? Entonces siempre me movía como en estas dos cosas y esto siempre me ha generado a mí pues estar ahí entre los dos mundos que yo me sentía pues que no sabía quién era o qué tal. Ahora ya vivo como con más paz en esto. Y sí que es verdad. Sí. Y también es verdad que a mí hay una parte en la que me siento como una estafadora muchas veces porque siento que no acabo de ser 100% peruana, ni acabo de ser 100% de aquí, nunca voy a ser 100% de ningún sitio, pero estoy aprendiendo como a aceptar este punto que es mío, ¿no? Que es solo parte de mi historia, en el que, bueno, pues las vivencias que he tenido, ¿no? Como que me han construido tal y como soy. Y, por ejemplo, este acento que tengo no es ni peruano, pero tampoco es de aquí, no es de ninguna parte. Solo me pertenece a mí y solo lo puedo hablar yo, no lo puede hablar nadie más. Incluso si tengo un hijo, una hija, no, o sea, no va a hablar esto. O sea, es un acento generado por esto. O sea, imagínate el nivel de... y esto, pues... Estoy aprendiendo a convivir con ello, pero sí, ¿no? Yo la verdad es que cuando he viajado a Perú a veces como que me siento como, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Me encanta la comida, me encanta ser peruana. Todos los días me despierto y agradezco haber nacido en Perú, sinceramente. O sea, no elegiría ninguna otra cosa. O sea, yo estoy muy orgullosa porque pienso, es la mejor, bueno, perdón, pero es la mejor comida del mundo entero, viene de Perú. O sea, estoy muy orgullosa. Cada vez que como un plato peruano pienso,
Es que esto, claro que sí. Entonces, o yo qué sé, o la relación que tengo con la música latinoamericana o lo que sea, es como que estoy muy orgullosa de ser latinoamericana, o sea, no tengo ningún tipo de problema en ese sentido, ¿no? Pero a la vez también acepto pues que gran parte de mi vida y los eventos más importantes seguramente han ocurrido aquí, entonces lo habrá como puedo. Bueno, dejo de hablar ya. Ah, vale. Genial. Vamos a probar este micro, a ver. Bueno, primero de todo, Saremari, con buenas noches a todos y todas. Quiero agradecer a Mezcladís que hayáis facilitado este espacio, creo que es muy importante, a las compañeras, por poner el cuerpo, las emociones, las vivencias. Me hace mucha ilusión conversar con vosotras. Y a todos vosotros por apostar por estas actividades. Estamos en tiempos donde parece que hablar de migración es ser quejica, ¿no? y querer bueno, eso, victimizarse, cuando es resistir, existir y celebrar nuestras existencias. Vamos a enrevesar un poco más. Yo llegué al territorio español, yo crecí en Castellón, con 2 meses de vida, pero yo me gesté en España. Yo fui gestada en España, o sea, mis padres migraron 3 años antes de mi nacimiento, pero como migrante con una primera maternidad, mi madre, pues obviamente quiso tener el parto acompañada de ese espacio seguro, ¿no? Lo que hizo que yo tuviera una vinculación mucho más bonita con ese país de origen, por tanto yo lo llamo una coincidencia mágica, ¿no? Del Mektsub, del destino, pero también hizo que la sociedad me leyera mucho más como migrante por el hecho de ser un cuerpo bebé, ¿no? Que se traslada a este territorio y que no nace en él. Estoy muy agradecida por esta manera de darse las cosas tan mágicas. Mi migración, por tanto, no fue una elección, pero fue una elección posterior en la edad adulta, el sentirme orgullosa de esa identidad múltiple, de sentirme tranquila con las dudas de cómo encajo con los códigos sociales de allá, cómo encajo con los códigos sociales de aquí y cómo me encuentro a mí misma. Y me siento completa, no amputada, aunque la sociedad me vea así. Y bueno, la escritura para mí ha sido la herramienta para encontrar esos equilibrios. Tú has dicho algo muy bonito que es como explorar imaginarios, pero para mí ha sido también escapar imaginarios que son imaginarios limitantes, imaginarios donde las personas migrantes tenemos que amputarnos para poder ser digeridos y asimilados. O simplemente imaginarios que se escriben desde el odio, desde la mirada blanca y nunca desde los protagonistas. Y entonces se convierte en escribir y descubrir estos otros imaginarios que vienen desde nosotras, ¿no? Por ejemplo, este proyecto editorial, ¿no? El Madres Migrantes, era descubrir unos imaginarios que ya se han dado por olvidados, que son los de la generación de los 80 y 90. De alguna manera, las que hemos nacido, crecido aquí, somos de alguna manera asimiladas porque hemos asimilado mucho lo que se espera de nosotras, pero se ha dado como la generación perdida, la que más ha luchado por abrirnos los espacios y facilitarnos, ¿no? Este camino un poquito más de rosas, que no del todo. Así que sí, la verdad que la escritura está muy vinculada con la migración en mi caso y creo que aún tenemos muchísimos imaginarios que romper. Bueno, yo migré a los 23 años. De hecho, migré para estudiar aquí enfrente con toda la ilusión, ¿no? De venir a estudiar y quizá a partir de eso tener un proyecto laboral. Y claro, llegas aquí y te das cuenta, ¿no? Que hay una serie de trabas burocráticas de las que no tenías idea y que empezaron a marcarme. Y creo que más bien sin la migración y sin mi proceso migratorio, en realidad el proyecto literario no hubiera existido. Creo que fue a partir de encontrarme aquí sola, ¿no? En un nivel de, bueno, sin tener la posibilidad de tener un trabajo, con un IE que iba a caducar en 8 meses y sin tener los contactos ni con quién hacer teatro, ni lo único materialmente factible para mí era la escritura, ¿no? Era lo más a mano que tenía de algo que sabía hacer, y entonces fue a partir de la migración que la escritura se volvió un proyecto de vida. Y fue Pícara Magazine justamente el espacio que me abrió la posibilidad de hablar de estos temas
de hablar desde la rabia, de hablar de la injusticia y de expresar un poco también subjetivamente qué significaba, ¿no? Poner cara a lo que normalmente, bueno, a las personas migrantes, ¿no? Ir sumando a las voces y a los discursos. Y después viajo a Galicia, me quedo a vivir 5 años y hay otra transformación que tiene que ver con llegar a vivir a una aldea con 300 habitantes y descubrir otra forma de vida, no urbana, pero también otro tipo de exclusión social y otro tipo de racismo y al mismo tiempo otra lengua de la que no tenía conocimiento y de la que muchas veces, ¿no? Cuando llegamos a estos países y uno tiene que aprender la lengua minorizada, sí porque nos gusta, pero también como una estrategia política para acceder a ciertos espacios que nos han sido negados o de los que somos excluidas, y de la misma manera que no pude acceder a los espacios culturales saliendo del Instituto del Teatro, sino que tuve que atravesar muchísimas barreras y buscar muchas estrategias para poder expresarme, escribir o que alguien me escuchara. Creo que eso. Muy bien dicho. Un poco siguiendo en esta línea, porque es muy interesante lo que dice Sara, porque una decisión política para mí muy importante tuvo que ver con que tu obra está escrita en gallego. Hace un rato hablábamos un poco de lo que eso implicaba, entonces mi segunda pregunta iba en relación a eso, que tiene que ver con cómo se vinculan ustedes, qué es lo que viven en relación a la tensión lingüística, pero a la hora de trasladarlo a la materia, ¿no? Que es a la escritura, a la composición, cómo viven esa tensión, ¿no? Como mujer empoderada. Yo puedo, yo lo voy a hacer y lo voy a conseguir, no sé. Justo estaba haciendo la pregunta y hace 3 años, nos llamaron a la banda Las Carambas y nosotras somos la teclista de Argentina, mi hermana y yo somos de Venezuela, la bajista es cubana, la flautista es cubana también y la timbalera es de Girona. Y nos llamaron de los premios Gaudí, nos dijeron, van a actuar en vivo en los premios Gaudí este año con una de sus canciones. Y nosotras, claro que sí, para adelante con la vida. Pero tiene que ser en catalán. Nosotras no teníamos canción en catalán. Teníamos un disco que había salido hace un año y todas las canciones eran de la música latina, cha-cha-cha, son... había un repertorio de géneros brutales, pero todas eran en la lengua en la que nos conocimos todas. Y no iba a decir que no a esa oportunidad, pero era la única condición que tenía. O sea, van a tocar por primera vez en vivo en los premios Gaudí 6 mujeres a capela. 6 mujeres latinoamericanas, afrodescendientes, en su mayoría, a capela, pero la canción tiene que ser en catalán. Vale. Y mañana me tienes que decir si sí o si no. Pues en un día tienes que parir una canción en catalán. Lo hicimos. Y ahí estuvimos. Desde la rabia. Desde la presión, pero desde el... O sea... No sé decirlo. Desde... Claro que sí. Yo necesito que se vea, que se vean nuestras historias, nuestras caras, nuestros rostros, que hablen nuestras voces, que se escuchen. Y que, porque automáticamente en el momento en el que se negara esa posibilidad, o en el momento en el que yo dijera, pues no lo hacemos, seguramente aparecería alguna otra canción muy visible, pero no eran nuestras historias y no era nuestro discurso. Y bueno, los invito a todos a escuchar una canción que se llama La Humanitat. No es publicidad, pero es que estoy muy orgullosa de cómo nos quedó. Aparte de que
me cuesta cantarla porque es la única canción en mi vida, mis 32 años, que he compuesto en catalán y que sigo componiendo en catalán porque ahora ya es curiosidad máxima, pero fue un obstáculo, o sea, un reto tremendo, porque uno como compositor no quiere dejar de la poesía, uno no quiere dejar tu manera de componer, tiene tu color, y claro, yo como Eivin, jo puc parlar català però em fa molta vergonya i puc liar-la també, depèn. No soy la misma Eivin si hablo catalán, no soy de la misma manera, no soy espontánea, no te puedo improvisar, no soy Eivin en todo su esplendor, en su 1000%. Soy Eivin bueno, depende del momento, porque ahora tengo una hija de 3 años, catalana, que me habla en catalán, que le leo cuentos a medianoche en catalán y que me está enseñando un montón. Pero fue súper difícil. Entonces, justo cuando estabas preguntando eso, dije, ¡buah! ¿Cómo me ha costado? En mi caso, que soy compositora y tengo que componer de esa manera. Cedo el micrófono. A mí me parece... O sea, yo hay una parte en la que, por ejemplo, mi madre... mi madre habla quechua, esa sería su lengua madre. Y luego tuvo que aprender, ella migró primero, ¿no?, de Cusco a Lima y tuvo que aprender castellano, y luego en Lima, Perú, había mucho racismo, entonces no hablaba quechua, tenía que hablar castellano, y luego no nos quería enseñar a nosotras quechua porque era un idioma, pues, de gente, esto es despectivo, serrana, entonces no podías hablar eso en Lima porque tenías que hablar castellano. Entonces ella no nos quiso enseñar quechua, y a mí me da mucha pena que de repente mi madre hoy en día no hable su idioma con nadie aquí como migrante, y si estuviera en Lima seguramente tampoco lo hablaría con nadie, solo lo hablaría con sus hermanas en Cusco cuando fuera a verlas, ¿no? Entonces hay una parte en la que yo puedo comprender el miedo a perder una lengua, entonces como que haya una... Yo me he pasado con colaboraciones que me dicen, este vídeo lo tienes que hacer en catalán, o este monólogo lo tienes que hacer en catalán, o esta charla la tienes que hacer en catalán, o esta participación en una charla la tienes que hacer en catalán. Yo lo puedo entender por este miedo a perder una lengua, porque por el caso de mi madre y el quechua, como que lo entiendo, ¿no? Como es verdad que si no se habla una lengua, se muere, se pierde, entonces esa parte la entiendo. Pero por otro lado, me parece muy hipócrita por parte de los Gaudí. ¿Cuánta gente racializada estaba nominada a esos premios? ¿Cuánta gente migrante, cuántas películas hechas por gente migrante estaban nominadas en general, en los Goya también, en la industria cinematográfica? Entonces hay una parte en la que es como, vale, cuidemos la lengua, pero ¿cuánta gente latinoamericana está haciendo películas en Cataluña y está siendo nominada? Entonces hay una parte que es como... Exacto, entonces es como que se jodan, pero a la vez me parece muy guay como tu parte de decir, sí, voy a hacer una canción en catalán. Claro, lo cogí como un reto. Exacto, lo voy a hacer, voy a estar ahí, y eso me parece increíble, la verdad. Un aplauso, por favor, porque es que realmente sí, o sea, perfecto. Es que justo la letra, o sea, el motivo de la letra, o es que dice, no importa el color ni la raça, no importa d'on vinguis tu, si dins teu regna la puresa, viu l'esperança i triomfa l'amabilitat. Si dins teu regna la puresa, la teva riquesa és la llibertat. Como... Ah, en catalán, vale. Y así seis. Vale, igual, el tema de los idiomas. Mira, yo por orden aprendí castellano, valenciano, porque yo crecí en el País Valencià, después Darija, con 8 o 9 años, que es uno de los idiomas que hablamos en Marruecos, y después ya el inglés. ¿Qué pasa? Que cuando yo empiezo a escribir como loca en inglés. ¿Por qué? Porque yo salgo de la Comunidad Valenciana con 18 años para venir a la gran ciudad, a Barcelona, a la universidad, y salgo con
los traumas que acompañan a las infancias migrantes con las limitaciones que te han transmitido en el instituto, en la calle, en espacios que tendrían que ser espacios seguros. Y hay una cosa que descubrí más tarde que es el efecto Pigmalión, que está estudiado psicológicamente, que es que si figuras que tú admiras o consideras referentes te impregnan de imaginarios limitantes sobre ti, acabas creyendo que ese es tu propio potencial. Y a mí me pasó eso con el valenciano, o sea, yo a día de hoy me considero catalano parlant, no valenciano parlant, porque mi experiencia con el catalán fue totalmente contraria y positiva a la que tuve con el valenciano. Con el valenciano básicamente eran profesoras que simplemente te expresan que los migrantes sois castellano parlantes y que no lo hacéis bien en valenciano, sobre todo tus padres, ¿no? Entonces ni os esforcéis. Claro, lo acabas asumiendo y acabas yendo a ese espacio donde lo estás haciendo bien. Entonces yo llego a la Pompeu Fabra, que si no lo conocéis es la universidad más catalano parlante que hay, pero en un círculo muy amable, en un círculo muy abierto, en un círculo que realmente aprecia la diversidad y la riqueza, y eso a mí me anima a también dar de mí y aprender. Pero cuando tengo que escribir sobre esos traumas y sobre esa migración, no quiero escribir en ninguno de esos idiomas. Y tengo un aliado, que es el inglés, que es un idioma que aprendí bajo mis reglas. Eso es otro temazo, porque tuve racismo en la Academia de Inglés, me reboté y me puse a ampollar sola. Pero bueno, era un inglés que a mí era un idioma que me liberaba, ¿no? Y empecé a escribir a tope en inglés. Y de hecho, el castellano y el catalán en la escritura han sido recientes en todos los años que llevo escribiendo, porque lo consideré una manera de hacer llegar mi activismo en el espacio donde yo habito. Y por tanto, el hacerlo en inglés y solo hacerlo en pubs con guiris, pues no me hacía llegar el mensaje a las personas con las que quería conversar. Por tanto, yo ahora escribo en inglés, en catalán, en castellano, pero cuando hago poemas sobre migración, sobre las estructuras racistas que existen en el país que habito y en las calles que habito, lo hago en el idioma, ¿no? que transita esas calles y esas personas, y sobre todo esa audiencia a la que quiero llegar y que no siempre se ha puesto a leer estas historias migrantes, y lo hago pues en estos dos idiomas. Pero es muy curioso porque hace unos años la Universitat Autónoma de Barcelona me pidió escribir un poema sobre las lenguas maternas y escoger uno o explicar cuál es esa una. Entonces, claro, yo en el poema, que dura como 3-4 minutos, explico que el primer idioma que aprendí, el castellano, es el tercero que aprendió mi madre, mi materna, mi vínculo maternal. Y el tercero que aprendí yo, el de Arija, es el que para ella es más intrínseco a su expresión emocional, ¿no? Entonces, claro, yo en ese poema tenía que expresar que esto no puede ser una respuesta de conversación de ascensor, o sea, no me preguntes toda mi identidad y querer una respuesta digerible, fácil, simple, ¿no? Sino que vamos a sentarnos, tomar un café, te leo un poema, te explico todas las etapas y cómo eso impregna a un ser humano, ¿no? Porque tenemos que defender que las personas somos seres poliédricos, que tenemos muchas caras, que tenemos muchas maneras que aportar, y los migrantes más aún, ¿no? La diversidad es riqueza, no es una necesidad de esconder para ser digerible. Entonces, nada, esta es un poquito la visión que tengo de los idiomas que transito y a través de los cuales hago activismo. Yo aprendí gallego de forma autodidacta en la aldea por mera inmersión lingüística. Y empecé a escribir, en realidad, mi novela. El proyecto original de mi novela era bilingüe y era una metáfora del proceso migratorio. Entonces empezaba completamente en castellano, iba introduciendo algún léxico gallego, después alguna frase, y terminaba toda en gallego. ¿Y qué pasa? Me siento muy identificada porque también llego con mi manuscrito a una editorial y le presentó este proyecto bilingüe y me dice, te lo vamos a publicar, pero tiene que ir completamente en gallego. Y claro, para mí era algo que no estaba a discusión, pero también pensé, ¿a quién quiero que lea esta novela? ¿A quién estoy interpelando? Y me pareció importante poner eso en primer lugar, porque Galicia tiene... Si en general la migración o las personas migrantes estamos infrarrepresentados en el Estado español, en Galicia parece que la migración no llega a Galicia, como que se vive en un imaginario en el que no hay migración.
como aquí, como en Madrid. Entonces a mí me parecía importante que esta novela se publicara en Galicia y decidí escribirla en gallego. ¿Qué pasa? Que de nuevo caen, ¿no?, todos los estereotipos, o más bien que se apropian de tu identidad y la utilizan para sus propios fines, a tal grado que el editor me dice: tú eres una escritora en lengua gallega, tú eres una escritora gallega y tu literatura es gallega. Y en algún momento parece que es: miren cómo esta migrante llega, aprende gallego, que es una lengua minorizada, y se integra. Y claro, es muy duro salir de, ¿no? Que se perdiera el fin. Claro, que se perdió completamente el fin, y después lo último que sucede es, vale, tengo este proyecto, hay una editorial en México que me propone una edición bilingüe, y en el pensamiento de la identidad unitaria no cabe en su imaginario que haya una novela en 2 lenguas, que yo no sea solamente una actriz, perdón, también soy actriz, por eso me salió ahí al subconsciente, una escritora mexicana. También es estos nacionalismos de identidades unitarias que te limitan y limitan lo que haces. Y finalmente, por presiones también de la editorial, tendré que posponer la edición bilingüe en México, porque a la editorial le parece que no es pertinente y que sería una mancha para el gallego, cosa que yo no comprendo, con la que yo no estoy de acuerdo y que me hiere mucho, pero sí hay una tensión entre: me gusta escribir en gallego, disfruto jugar con una lengua que no me es propia, eso me da una libertad, y al mismo tiempo, ¿de qué manera usarla para que no me integren en un lugar del que yo no quiero tener? Justo tenía 2, pensando en preguntas, en disparadoras para esta conversación. Hay 2 escritoras mexicanas que leí recientemente. Una es Cristina Rivera Garza, en el libro Escrituras Geológicas. Dice una frase que para mí es muy interesante. Bueno, cita a José Revueltas para decirla. Dice que la pregunta por la pertenencia es una de las preguntas más importantes de nuestras vidas. También dice que ningún lugar que habitamos es una tabula rasa, ¿no? De hecho, hace varias preguntas. ¿Cómo es que nosotras estamos aquí, en este punto del territorio, y otros no? ¿Quiénes o qué se ubicaron aquí antes en el lugar que ahora ocupamos? ¿Qué fuerzas los arrancaron? ¿O qué imanes los trajeron de otros sitios del orbe? Por otro lado, también está la escritora y activista Ayuk, Yasnaya Aguilar, que habla sobre la identidad. Yasnaya dice: la identidad no puede ser de ningún modo determinista. Es inestable, se ensancha o se escurre según sea el caso. Pienso también que hay una pregunta, ¿no?, que es, y cito, perdón por la cantidad de citas, pero se me vienen muchas ideas a la cabeza, pero me acuerdo ahora de una filósofa que proponía como una solución, es la francesa Simone Weil, que decía: ¿es posible arraigar en la falta de lugar? Y yo creo que esa pregunta se traslada mucho a esta conversación y que también tiene mucho que ver con la pertenencia y con la identidad. Dios mío. A ver. No, todo bien. A mí me encantó la cita. Sí, espectacular. Es posible arraigar en la falta de lugar. Ojalá se me hubiese ocurrido a mí. Qué bonita. No, que ojalá se me hubiese ocurrido a mí. Así como memorizar. Tú ve hablando. No, porque tengo que memorizarla para acordarme. Entonces, habla. Bueno, o sea, a mí me vienen muchas cosas escuchando esto. De repente es como... o sea, a mí, de hecho, es una de las cosas... Hoy estaba justo preparando una charla que hago mañana y de repente estaba pensando, es que
en todo lo que creo, como que siempre me persigue esto, ¿no? Como la búsqueda de la permanencia, ¿no? De la pertenencia, de a dónde pertenezco, ¿no? De dónde, las dos cosas. De dónde soy, de dónde soy. Al final yo estoy aprendiendo a convivir con la idea, y me está costando, pero estoy aprendiendo a convivir con la idea de que el arraigo que siento es como el arraigo que solo me pertenece a mí. O sea, que no tengo que arraigarme como a nada externo, ¿sabes? Es como solo a mis propias vivencias. Y eso es gracias a todo lo que creo a partir de esto, ya sea el libro escrito o el cortometraje que he hecho, como que todo esto como que me está enseñando que al final es que justo mi primer cortometraje trata esto a través del movimiento, a través del caminar. Como que siento que siempre voy a ser migrante. Una vez estaba en una charla y me definí a mí misma como migrante, y una señora levantó la mano y me dijo que yo no era migrante. Me dijo, eres inmigrante, porque tú ya vives aquí. Y yo pensé, ¿seguro? No lo sé, en plan, no sé, ¿seguro? Una desconocida, en plan, tú no eres migrante, eres inmigrante. Y yo, ¿pero cómo lo sabes? En plan, ¿de qué me conoces? Y yo pensé, bueno, ¿estás segura tú, desconocida, de que me voy a quedar en Barcelona toda la vida? En plan, no lo sé, yo no lo sé. Pero es como esta sensación constante de que yo realmente me siento muy conectada a Barcelona, yo me siento muy de Barcelona realmente, y a mí me encanta. O sea, yo hablo muy mal de Barcelona, si alguien ha visto mis vídeos lo sabe, pero realmente la quiero, o sea, la quiero, tenemos una relación tóxica, pero la quiero muchísimo, y me siento muy de aquí. A la vez también me siento muy de donde soy, que es de Perú. Es que qué raro el lenguaje también para definir esto. Es una lucha constante. Y me siento de todas partes, entonces estoy aprendiendo como que es eso, como que a medida que vivo, el arraigo está en movimiento. Es raro, eso es aceptable, eso, como que arraigarse es como, no, por definición no es eso, pero como que siento que forma parte de este movimiento de estar en diferentes sitios, pero sentir que pertenezco en todos. No sé si alguien cree. Sí, yo siento como que si no tuve la decisión y me tocó, da igual las razones, el arraigo principal, ¿no? El cambio violento de pasar a lo que siempre y estás acostumbrada, en mi caso que me vine mayor, ¿no? Bueno, con 20. El arraigo principal, ya después de ahí, es como que yo me siento que puedo pertenecer o puedo seguir. No, como Barcelona para mí fue un trampolín y estoy aquí de momento, no tengo ninguna visión de moverme, pero sé que voy a vivir en otros sitios. O sea, como que dentro de mí soy migrante, ¿no? Estoy presente en el paso por la vida, pero yo no sé si que sea de aquí y nada me va a movilizar, no tengo esa sensación. O sea, para mí, después de haber salido de mi país natal, que es Venezuela, y haberme alejado de mi gente, de mi familia, de mis culturas, de mi comida, de mis maneras, de mi jerga, ¿no? Porque hasta las frases diarias las tuve que cambiar para hacerme entender, ¿no? No sé si hay algún venezolano en la sala. Pero mi hermana. Te quiero, hermana. Pero, no sé, un qué ladilla se cambia por un qué palo. Y dije muchos días qué ladilla hasta que me di cuenta que la otra persona no me estaba entendiendo. Otra persona, otro grupo. Y dije, di qué palo. Si te quieres... O sea, la verdad es que quieres entenderte, ¿no? O sea, quieres hacerte entender. Y en el momento en el que yo cambié eso, ahora, para mí, no sé cómo lo ven ustedes, es como si mañana tengo que cambiarlo por, ¿sabes? Ya no siento esa necesidad de pertenecer o no disfruto del que ahora Barcelona me permite esa diversidad y ese mestizaje, ese vivir cosmopolita, tan
tan enriquecedor, aprendo tanto de toda la gente que conozco, de todos los países de donde vienen, de mis compañeras. No saben la gozada que es y el delirio, por así decirlo, de una composición colectiva de mujeres que vienen todas de sitios diferentes. Sí converge la historia porque llevamos a cuestas maternidades subversivas, llevamos a cuestas silencios, sombras, muchas cosas que coincidimos, pero son vividas totalmente distintas, en momentos distintos, edades distintas, y converge. Entonces nos sentimos como todo el rato en una marea de voy a venir y voy a ir porque tengo muchas cosas que decir. Entonces, si mi mensaje va a ayudar a muchas otras mujeres o a muchas otras personas, pues que siga caminando y a donde tenga que mirar y a donde tenga que seguir. No sé si me explico. Cedo. Qué maravilla. Ay, bueno, yo veo tu apuesta de citas y subo. Y aporto una cita. Porque me ha venido a la cabeza una de Lucian Bomío, que si no la habéis leído, la novela Hija del Camino, os la recomiendo muchísimo. Y ella empieza diciendo, si no nos contamos, nos traicionamos. Pero en el tema de la identidad, para mí es, si no nos contamos, no nos encontramos. Entonces, para mí, la escritura fue eso, ¿no? Fue... Claro, al final cuando eres una hija de la migración o una migrante, siempre se te cuestiona, ¿no? ¿Qué parte escoges? ¿No? ¿La de tus padres o la de este país? Después de mis vacaciones era siempre la misma pregunta cada septiembre. ¿Qué es mejor, Marruecos o España? ¿No? Y era como... Entonces, claro, y además tú te das cuenta que en ninguno de los dos espacios se te lee como 100% origen, ¿no? España, 100%. Entonces, claro... vas creciendo sintiéndote un poco rota. Pero llego a la escritura y uno de los primeros poemas que escribo se titula Happy Identity y os digo el verso, después lo traduzco, digo I am defined by the things that make me happy and not the things that make them mad. Es decir, me defino lo que a mí me hace feliz, no lo que a ellos les saca de quicio. Y ahí es donde yo encontré la clave, ¿no? En el entender que no era yo la que era frágil y estaba rota, sino era la sociedad la que tenía esa fragilidad y no podía acoger a una persona que se entendía de muchos sitios, ¿no? Que necesitaba simplificarla y meterla en una caja y saber exactamente qué eres, ¿no? Y también hacer paces con una narrativa que yo ahora es la que me hace sentir bien, que es que el migrante no tiene que asimilarse para integrarse. Es decir, tú puedes impregnarte obviamente del nuevo entorno, vas a querer hacerlo, no por pasar un checklist de migrante, ok, agradecido, sino porque te va a aportar a ti. Tú no has venido a vivir tirando pasos atrás y empezar de -3, por tanto te vas a coger a todo, al idioma, a los espacios. Pero lo que no quería es que se entendiera que hacíamos eso huyendo o considerando menor ese sur global, ¿no? Que se considera ya de por sí menor en la narrativa eurocentrista, para encajar. No, yo estoy encajando porque realmente me inspira, adoro, voy a crecer, pero haré castellers hablando d'Arija, potser, ¿no? Porque al final soy esas cosas. Y yo creo que la integración es esa, es una integración que enriquezca las dos partes, el país de origen que llevas en tu mochila y el país de destino, que es tu nueva casa. Y creo que la identidad se va redefiniendo. Yo también voy a cuestionar qué va a ser para mí conversar con mis hijos, que van a tener una experiencia muy diferente a la mía, y cómo sigue siendo conversar con mi madre, que al final es este libro, entendiendo que ella llegó aquí con 26 años y, como digo en el primer poema, ella hasta que no llegó aquí no entendió lo que es que un país intente escupirte. Yo crecí sabiendo lo que es que un país te intente escupir constantemente, cómo de diferentes son esas migraciones y ese rehacer, ¿no?, tu identidad. Así que... Con la pregunta se me vino a la cabeza un pasaje de mi novela en la que narro
cómo es que en la huerta de la casa de aldea en la que vivíamos sembramos maíz. Y digo algo así como, y si el maíz crece, estaremos por fin en casa. Pensando en que hacemos los lugares. Y también hace poco una amiga me comentaba que ella había traído varios tipos de maíz y que los estaba sembrando en un pueblo de aquí de Cataluña. Y creo que esa metáfora del maíz sembrado en esta tierra es idónea porque se siembra en una tierra ajena, pero se alimenta de ella para crecer. Y también pienso en la cita en una idea de otra amiga también que dice, no empezamos de cero, no traemos todo lo que trae la semilla del maíz y la plantamos aquí y crecemos, nos modificamos, creamos el lugar, nos arraigamos, aprendemos a arraigarnos de otras maneras. Hola, hola, ¿se escucha? Va. Bueno, para ir cerrando quería dejar una última pregunta, pero más a modo de ping-pong porque queda muy poco tiempo, pero me gusta, siempre que terminamos de hablar, me gusta pensar en el futuro a partir del presente y siempre conteniendo también al pasado, ¿no? Pero me parece que hablamos mucho de dónde venimos, pero también está bueno un poco de luz y ver hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, quería preguntarles cómo veían los futuros imaginarios, ¿no? Para las generaciones de artistas venideras en este contexto en el que vivimos, en el contexto globalizado, lo primero que se les venga. No sé. Mudas las dejé. Para mí, mi deseo para el futuro es de enriquecer narrativas, de que no cuenten la historia solo una parte del mundo, sino todas las partes, de que se dialogue, de que se crezca desde la curiosidad y no desde el miedo a lo diferente. Deseo que las personas que ya han habitado aquí durante décadas, nuestros padres y madres migrantes, entiendan que no tienen que excusarse por habitar ahora en esta edad de jubilación, se lo han ganado, es su país, es su territorio y van a poder llevar sus sortijas de oro, no tienen que ir siempre con el delantal para ser válidos en este país, ya se lo han ganado. Deseo que los hijos de la migración futura también entiendan que siempre van a poder aportar allá donde habiten y que está bien ser de muchas partes y sobre todo cuestionar desde dónde nos viene el conocimiento, que no nos venga solo de una parte, como dice Chimamanda Ngozi, ¿no? El peligro de la historia única. La historia única siempre es una historia que pierde muchísimos matices. Creo que es suficiente.